Bueno, continuamos estudiando el Evangelio de Juan. La clase pasada estuvimos viendo el capítulo 15 y estuvimos viendo acerca de la advertencia que hace Jesús. Sabemos en este momento Jesús está en los últimos días. eh, Se acerca ya el momento de su crucifixión y él conoce perfectamente el momento. Recuerden que él siempre ha estado al tanto del tiempo de Dios cuando dice la hora viene, todavía no ha llegado mi hora, etcétera, etcétera. Cuando Jesús sabe en qué momento está del plan de Dios, en qué momento puede aparecerse públicamente, en qué momento puede y debe estar a solas. Y ahora hay un momento de intimidad, que es un momento supremamente especial porque él se va a dirigir a sus discípulos. Él sabe que el futuro de su iglesia está allí en esos hombres llenos de temores, llenos de errores, llenos de debilidades, pero él tiene que formarlos y sabe que todo lo que él diga y toda la palabra que él les hable y todas las instrucciones que él le dé se van a constituir en guía para ellos, se van a constituir en una luz que los guíe por todo el sendero, por todo el camino, y no solamente a ellos, sino que también todo lo que él enseñó a sus discípulos en ese momento se constituye en una luz para todos nosotros. Entonces es un tiempo supremamente especial y es un tiempo en el que Jesús va a dar unas enseñanzas fundamentales. Por eso es importante que nosotros asumamos esta porción del estudio de Juan, que lo asumamos con total seriedad y con total reverencia, porque Jesús está llevándonos a un punto de intimidad con Él, de intimidad con el Padre, a un conocimiento más profundo de su voluntad y de sus propósitos. Nos está dando unas directrices claras para vivir la vida cristiana. Él se va y traerá el Espíritu Santo, sí, pero nosotros tenemos que conocer qué va a suceder, tenemos que entender la clase de vida espiritual que Él nos está dando y que estamos recibiendo. Y en este caso, Él les está explicando a los discípulos lo que viene. Y una de las cosas que les explica a los discípulos en el capítulo 15 es que el mundo los va a aborrecer, es decir, que ellos no tienen que esperar para nada el reconocimiento, ni el aprecio, ni la aprobación del mundo. Es algo que los discípulos de Cristo nunca alcanzarán. Nunca alcanzarán que el mundo los ame, que el mundo los apruebe, que el mundo los elogie, que el mundo les reconozca. Nunca. Si algún discípulo ha alcanzado eso es porque genuinamente no está caminando en el camino que dejó Jesús, en el camino que trazó Jesús. No está caminando conforme a la palabra de Dios, sino que se ha volcado a los principios y a los valores del mundo. Pero si nosotros seguimos el camino que Jesús trazó, nosotros también recibiremos algo del rechazo, del escarnio, del sufrimiento, de la persecución que Jesús experimentó. Entonces Jesús les está dando un principio clave, les está mostrando lo que va a suceder. Cuando uno está preparado, se desempeña mucho mejor que cuando las cosas vienen de sorpresa. Y Jesús está preparando a sus discípulos. Y en esa preparación, en el capítulo 15, el mensaje está centrado a que se preparen porque el mundo los va a aborrecer. Y los va a aborrecer porque no son del mundo, porque Él los ha sacado del mundo. Pero van a permanecer en el mundo porque tienen una misión de parte de Dios para con el mundo, pero no son del mundo y el mundo no los amará, los rechazará, los maltratará, los despreciará. Entonces tienen que estar preparados con eso. Ahora pasemos al capítulo 16, donde el Señor Jesús comienza a eh, anunciar, anunciar algo bien importante y es la obra del Espíritu Santo. Contamos con algo, o sea, si no podemos contar con el mundo, si no podemos contar con los hombres del mundo, si no podemos contar con reconocimiento, ni con ayuda, ni aprobación, ni apoyo por parte del mundo, entonces, ¿con qué contamos? Entonces, el Señor va a hablar ahora a partir del capítulo 16, entrelaza el tema de la persecución y de los conflictos con el tema del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 16 y leemos primero del 1 al 6. Capítulo 16 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor.
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ha llegado la hora de que Jesús debe partir de este mundo y debe abandonar físicamente a los discípulos. Los debe dejar solos para regresar al Padre. Esto es supremamente difícil porque recuerden que estamos frente a un grupo de hombres de los cuales la Biblia dice que dejaron todo para seguirlo. Escuche bien, dejaron todo para seguirlo. Dejaron sus negocios, dejaron sus empresas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias. Ellos están siguiendo a Jesús y no tienen absolutamente nada en la vida sino a Jesús. Mientras Jesús estuvo con ellos, Jesús se encargó de la manutención de ellos, se encargó de cuidarlos, se encargó de protegerlos, se encargó de animarlos, se encargó de fortalecerlos, se encargó de guiarlos, se encargó de consolarlos. Jesús se convirtió en la razón de la existencia de ellos. Y ellos se gozaron todos esos 3 años viendo el poder de Dios y se sintieron fuertes, se sintieron completos, se sintieron plenos, se sintieron seguros. Pero ahora Jesús debe partir. Y él dice que ha percibido, o sea, el Señor Jesús percibe la tristeza que invade el corazón de los discípulos, porque ahora, ¿qué va a hacer de sus vidas? Ahora, ¿a qué se van a dedicar? Ahora, ¿cómo van a ser sin la presencia visible y real de Jesucristo en medio de ellos? Entonces, le está advirtiendo acerca de la persecución y le está advirtiendo de algo todavía más difícil, y es que Él se va y los va a dejar. Él se va de allí. ¿Cuál es el propósito de todo lo que Jesús está diciendo? Desanimarlos, turbarlos, amedrentarlos, debilitarlos. No. Jesús dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Y mientras yo estuve con ustedes, no dije nada de esto. ¿Por qué? Porque yo los estoy protegiendo, porque yo los estoy guardando. Pero ahora me tengo que ir, los tengo que dejar y no quiero que ustedes tropiecen. Es decir, Jesús no quería que los discípulos tuvieran algo así como una desilusión. La desilusión viene cuando nos hacemos ilusiones falsas, valga la redundancia, cuando nos hacemos falsas expectativas, cuando soñamos, imaginamos o idealizamos algo que no puede ser realidad. Entonces viene un proceso de decepción, de desilusión, de desánimo, y eso es un proceso que hace tropezar. Uno de los problemas que tienen algunos cristianos es que se dejan engañar por falsos profetas, abrazan falsas promesas, cosas que Dios no ha prometido, cosas que no tienen fundamento, y se aferran a promesas que no provienen de una revelación propia de la persona de Dios, sino que provienen de la imaginación de los falsos profetas, provienen de la imaginación de ellos mismos, de la imaginación de los soñadores, de los videntes, de todas aquellas personas que hablan de una manera irresponsable y que prometen cosas que no son. Entonces, cuando la fe de un creyente está anclada en esas falsas promesas, en esas falsas ilusiones, y cuando pasa el tiempo y todas esas promesas falsas y todas esas ilusiones no se cumplen, el creyente experimenta decepción, experimenta
desánimo, experimenta desilusión, experimenta amargura. Y Jesús está diciendo, yo quiero decirles la verdad. Yo quiero que cuando sucedan estas cosas, ustedes sepan que yo se los advertí, que nunca les he mentido, que nunca les he engañado. Entonces, ese es el propósito de todas las advertencias que hace Cristo aquí. Pero no es simplemente advertir, como ya les dije, ahora va a anunciar la obra del Espíritu Santo en medio de ellos. Vamos al versículo 7 y leemos del 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, perdón, y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, resulta que lo que está diciendo el Señor Jesús parece ser motivo de tristeza, parece ser motivo de dolor, pero Jesús les está diciendo ahora de cierto, está diciendo de verdad. Eso es importante cuando él dice, pero yo os digo la verdad. Es decir, lo que le estoy diciendo no es para consolarlos, no, lo que estoy diciendo es algo que es muy cierto. A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué le convenía a los discípulos que Jesús se fuera? Cuando Jesús llegara al Padre, Jesús iba a completar toda la obra de redención, toda la obra de restauración. Cuando Jesús resucitara, muriera en la cruz, entregara su vida, derramara su sangre y luego resucitara y se presentara ante el Padre, Jesús iba a pagar todo el precio y iba a completar todo lo que se necesitaba completar. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen recibir dentro de ellos el Espíritu de Dios. Y ya no sería una dependencia de la presencia física de Jesús, sino que Dios estaría en ellos. Cristo estaría en ellos. Su espíritu estaría dentro de ellos. No sucederían cosas como que por lo menos están en una barca y Jesús está dormido y ellos están angustiados porque Jesús está dormido. No sucederían cosas así porque Cristo, a través de su espíritu, vendría a morar dentro de ellos. Y eso implicaba para ellos e implica para nosotros una plenitud de vida, implica para nosotros el poder recibir toda la llenura de la plenitud de Dios, recibir todas las bendiciones de Dios, recibir toda la revelación, recibir la unción, recibir el poder, recibir la guía, recibir la adopción como hijos suyos, entrar en comunión con el Padre. Todo lo que implicaba la recepción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no podía ser derramado en ellos hasta tanto Jesús no hubiese cumplido con todo el plan redentor. Por lo tanto, él dice, a ustedes les conviene. No es lo mismo, es cierto que Jesús es una luz, que Jesús es una guía, que Jesús es una antorcha, que Jesús es para ellos un faro, una fortaleza. Sí, pero ellos dependían de la presencia física de Jesús. Ahora tendrían el Espíritu de Dios dentro de ellos, todo el poder de Dios a disposición de ellos para guiarlos, para fortalecerlos, para hacerlos vivir. Entraría a regir una dispensación nunca antes vista, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, donde Dios está con nosotros y está en nosotros y está
por nosotros, es decir, a favor de nosotros. Y eso implicaba un gran privilegio y muchísimas bendiciones, repito, tanto para ellos como para nosotros. ¿Quién vendría? Dice, vendría el Consolador. Dice, pero si me fuere, si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, ¿qué haría el Consolador? Aquí nos habla de varias funciones del Espíritu Santo. Y es interesante que nosotros conozcamos realmente al Espíritu Santo de Dios a través de lo que Él hace, a través del propósito para el cual es enviado. ¿Para qué envía el Espíritu Santo Dios a nuestras vidas? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo llamado el Consolador? ¿Para qué es enviado a los discípulos? Dice que esto es lo que Él hará. Número uno, pensemos primero en el nombre, el Consolador. La palabra que ha sido traducida como consolador es un término griego paracletos, que significa básicamente uno que se pone al lado para defender al otro. O sea que ha sido traducido como consolador, pero tiene una connotación de abogado también, de estar al lado en defensa nuestra, de estar al lado en apoyo nuestro, de estar siempre a favor nuestro. El consolador, el paracleto. Y eso implica la palabra consolador, la palabra defensor. Implica que lo que Jesús ha dicho, que tendremos aflicción, que tendremos persecución, que el mundo nos va a aborrecer, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro paracleto. Ok, ¿qué hace Él? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La labor principal del Espíritu Santo dentro de nosotros es convencer al mundo de pecado. Esto es supremamente importante porque esto es la obra del Espíritu Santo que tiene como fin la salvación de las almas. Cuando nosotros hablamos de la salvación, estamos hablando de todo un proceso que se da en un creyente y que lo opera el Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo tiene que operar en un creyente es el arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo en el mundo, no vamos a decir creyente, a través de los creyentes en el corazón de las personas del mundo, es convencerlas de pecado. Ojo con esto porque aquí estamos hablando de una doctrina fundamental del proceso de la salvación. Y a través de la función del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que en gran manera, a veces, muchas veces, la predicación no está en concordancia con la labor del Espíritu. Cuando nosotros predicamos, predicamos para ganar almas. Predicamos el Evangelio ¿para qué? Para que las personas se conviertan, para que el reino de los cielos se extienda, para que las personas alcancen salvación. Eso es lo que hacemos y para eso se nos ha entregado ¿qué cosa? A nosotros, la iglesia, y en este caso a los discípulos de Cristo, se les entrega el Evangelio, el Evangelio. Y nosotros somos los portadores del Evangelio, como lo fueron los discípulos en su tiempo. Ellos iban a predicar el Evangelio, ellos iban a promulgar el Evangelio, sí, pero ¿quién era la persona encargada de hacer que aquel que escuchara el Evangelio lo obedeciera? Que aquel que escuchara el Evangelio se arrepintiera, que aquel que escuchara el Evangelio pasara de muerte a vida, era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es el Paracleto, es el Consolador. Él es la garantía de que la predicación puede funcionar y puede dar fruto. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo ha sido enviado con el principal propósito de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A dónde ha sido enviado el Espíritu Santo? ¿Al mundo? No.
El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado a nosotros, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Jesús dice, si yo me voy, les envío el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ellos recibirían el Espíritu Santo. Luego, ¿dónde estaría el Espíritu Santo? En los discípulos, dentro de los discípulos. Pero ¿cuál sería la labor del Espíritu Santo? Sería una labor enfocada en el mundo, hacia el mundo. El Espíritu Santo se enfocaría hacia el mundo. ¿Para qué? Para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Otra palabra para esta función del Espíritu Santo o para este obrar del Espíritu Santo es la palabra redarguir de pecado, convencer de pecado. Es decir, convencer a un hombre de que es pecador. ¿De quién es la tarea? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a un hombre de que es pecador. El ser humano, por la caída y por el pecado, tiene la conciencia cauterizada y siempre le echa las culpas de todo a los demás. No tiene la capacidad de ver sus errores. Está ciego a su maldad. Está ciego a su pecado. Está enceguecido por el egoísmo, por el orgullo y por la soberbia. Se cree bueno. Todo ser humano se cree bueno en sus propios conceptos y en su propia opinión y delante de sí mismo. Él es correcto, él es justo, él es bueno. Se necesita la operación del Espíritu Santo en la conciencia, en el corazón, en el entendimiento, en el alma de las personas, para que las personas se den cuenta de su pecado. Nosotros podemos ver esta incapacidad moral de reconocer los errores, la podemos ver desde la época de Adán y Eva, cuando Dios se le aparece a Adán y Eva después de que ellos han pecado y Dios llama a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Es una pregunta en la que Dios le está preguntando a Adán por sus actos, por sus decisiones, por sus acciones. Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y le da, en la pregunta, le da la clave para que él confiese, porque es que la parte importante para recibir perdón de pecados es la confesión de esos pecados. Si no nos arrepentimos, no confesamos, y si no confesamos, no alcanzamos el perdón y la misericordia. Y Dios, en su infinita misericordia, sabiduría y bondad, le está diciendo a Adán, Adán, tú has comido del árbol que te mandé que no comieras. Era una manera como Dios le facilitaba a Adán, le ponía las palabras exactas para que él hiciera una confesión de su pecado, una confesión que lo iba a llevar, por supuesto, a la salvación, al perdón, al rescate. Pero él se resiste a decir algo tan sencillo como sí, yo comí de ese fruto, yo te desobedecí, yo te fallé. Y él dice, es la mujer que tú me diste. O sea, enseguida quita la culpa de su conciencia y la coloca en la mujer y en el mismo Dios. Y ese es el problema de la naturaleza caída. El hombre cuando peca, su conciencia es afectada y su conciencia se cauteriza, su mente, su entendimiento se entenebrece y su corazón se endurece. Y esa es la condición del hombre perdido, donde lo más grave no es que esté perdido, sino que él no sabe que está perdido. Eso es lo más grave, que él ignora su condición. Pero cuando el Espíritu viene a la iglesia, cuando el Espíritu viene a los discípulos, viene el Espíritu para tratar con esa tiniebla que hay en la conciencia humana. El Espíritu de Dios viene, pero viene a través de nosotros. El Espíritu de Dios no es un humo, es decir, no es una energía que gravita en los aires. No, el Espíritu Santo es Dios morando dentro de nosotros y operando a través de nosotros en la mente y en el corazón de las personas a las que le predicamos. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu en la mente de la gente del mundo? Convencerla de pecado,
¿Convencerla de pecado en qué sentido? Que entienda que está en pecado, que entienda que es pecador, que comprenda su maldad. Convencerlo de justicia, es decir, convencerlo de que no es justo, convencerlo de que ha pecado contra Dios. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. La única justicia con la que podemos presentarnos delante de Dios es la justicia perfecta del Señor Jesucristo, que nos es regalada en la cruz del Calvario para que podamos entrar a la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de que la justicia de Dios es algo que nosotros no podemos alcanzar con nuestras obras. Viene a convencernos de pecado y viene a mostrarnos que la justicia divina tiene unos requerimientos, tiene una altura, tiene una dimensión tan sagrada, tan sublime, que para nosotros es imposible alcanzarla. El Espíritu viene y nos convence de justicia, es decir, nos muestra la santidad de Dios, nos muestra lo que Dios demanda de nosotros, y tenemos que bajar la cabeza y decir, nosotros no alcanzamos esa justicia. Esa justicia solamente le pertenece a Cristo y nosotros tenemos que recibirla como un regalo de su gracia por fe. Todo eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Nos convence de que somos pecadores, nos convence de pecado, nos convence de justicia, de que no alcanzamos a dar la talla de la justicia de Dios, y nos convence de juicio, es decir, de que estamos bajo el juicio divino, de que lo que merecemos es muerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de la gente del mundo a través de nosotros, que somos los que tenemos el Espíritu Santo. Los convence de juicio, es decir, del juicio de Dios. El mundo no sabe que viene un juicio de Dios. El mundo no sabe y no entiende que ya han sido condenados por no haber creído en Cristo, que ya han sido condenados por haber violado la ley. El mundo no sabe que está bajo condenación y que lo único que merece es el castigo eterno. El Espíritu de Dios es el que alumbra la conciencia de la gente del mundo a la que les vamos a predicar y le muestra que ese es el castigo justo que debe recibir, que es reo de muerte. Como dijo alguna vez Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo yo un hombre de labios inmundos, viviendo entre hombres de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Entonces, ay de mí que soy muerto. ¿Qué entendió Isaías? Que él merecía morir por su inmundicia. Él merecía morir por causa de la santidad del Dios que estaba frente a él. Esa convicción que tuvo Isaías, esa convicción que debe tener todo hombre para poder alcanzar salvación, esa convicción tan grande y tan profunda, no la puede producir un hombre en la conciencia de otro hombre, la produce Dios a través de su espíritu, obrando por medio de nosotros, en el alma, en la conciencia y en el corazón de las personas del mundo. Esto es algo que tenemos que entender. Este es el principio clave de la salvación. Cuando se trata de una persona que es genuinamente salva, que ha nacido de nuevo, ha pasado por un proceso de arrepentimiento, y ese proceso de arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo al convencerlo de que es un pecador, al convencerlo de que no puede dar la talla de la justicia divina, al convencerlo de que merece el juicio, de que ya está condenado sin Dios. Y cuando entra en ese estado de comprensión de su desgracia, de comprensión de su ruina, es cuando se humilla y pide perdón, es cuando se humilla y se quebranta delante de Dios, y es cuando puede alcanzar la misericordia, es cuando puede alcanzar la salvación, es cuando puede alcanzar perdón, es cuando puede alcanzar la purificación de sus pecados, es cuando puede alcanzar la vida eterna.
es cuando puede alcanzar el nuevo nacimiento, solamente cuando puede comprender eso. No existe un creyente que se haya convertido a Cristo y que no haya pasado por un proceso de reconocer que es pecador, convencido por el Espíritu Santo de que es pecador, de que no tiene cómo satisfacer las demandas de justicia de Dios y de que está bajo el juicio divino, porque eso es lo que merece. No hay forma, no hay forma de ser salvo si no se pasa por este proceso que es obra de la operación del Espíritu Santo en el mundo para que el mundo se convierta y a través de que del creyente. Entonces, ya sabemos que el Espíritu viene a los discípulos, viene a nosotros y que lo que el Espíritu va a hacer es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan, para que entiendan su condición y se vuelvan a Dios. Luego, ¿cómo debemos predicar? ¿Cuál es el mensaje que está a tono con la obra del Espíritu? ¿Será posible que el Espíritu Santo de Dios quiere convencer a un hombre de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros estamos predicándole a ese hombre que él es el consentido de Dios, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que Dios lo ama y lo quiere bendecir, que le abra la puerta del corazón a Jesús porque Jesús va a entrar para bendecirlo, prosperarlo, restaurarlo, levantarlo y devolverle lo que el diablo le quitó? ¿Será que ese mensaje está a tono con lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Entonces, ¿qué sucede? Que al adulterar la palabra de Dios, al adulterar el Evangelio, ya nosotros no estamos obrando en el Espíritu de Dios. Ya no estamos obrando de acuerdo al Espíritu de Dios. Y se está levantando o se ha levantado una generación de supuestos creyentes que se creen reyes, que se creen herederos, que se creen poderosos y que nunca, nunca se han humillado y nunca han tenido convicción de pecado, ni de justicia, ni de juicio, nunca. Y esos creyentes no han nacido de nuevo. Esos creyentes son altivos, arrogantes, prepotentes. Esos son los que le dan órdenes a Dios. Esos son los que decretan. Esos son los que visualizan. Esos son los que reclaman. ¿Por qué? Porque nunca han entendido lo que eran, lo que son, y nunca han entendido la gracia divina. Ojalá que me estén comprendiendo. Lo que yo quiero decir es que si somos enviados al mundo para predicarle al mundo, tenemos que estar de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios y no con el espíritu del mundo. Tenemos que estar de acuerdo porque el Espíritu Santo de Dios dice que el mundo está en pecado, que el mundo no tiene justicia y que el mundo está bajo el juicio y la condenación divina. Y si el Espíritu está obrando de esa manera, mi predicación tiene que ir a tono con el Espíritu Santo. Yo tengo que recuperar el verdadero Evangelio. El Evangelio dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio dice que hay que arrepentirse y que lo que Cristo vino a traer a nuestra vida no es prosperidad, paz, amor, sino perdón de pecados, reconciliación con Dios, vida eterna y esperanza de gloria. Eso es lo que Cristo ha venido a traer con su obra. Entonces tenemos que ser sabios para trabajar de acuerdo a lo que está haciendo el Espíritu Santo. Vamos al versículo número 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda función del Espíritu Santo, o sea, la primera, la principal, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La segunda función, aclararnos cosas, aclararnos cosas. El Espíritu Santo fue
el que cuando descendió sobre los discípulos, les dio la capacidad de entender todo lo que Jesús había dicho. Les dio la capacidad de entender todo lo que Jesús había hecho. Dice en el versículo 12, Jesús está diciendo, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ahora mismo no las pueden entender. Y de hecho, hubo muchas cosas que Jesús dijo, hubo muchas cosas que Jesús hizo que ellos no entendieron. Por ejemplo, cuando Jesús dice, derriben este templo y en 3 días lo voy a levantar. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, Lázaro duerme, pero lo vamos a despertar. O sea, hay una cantidad de frases, hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de actos públicos del Señor Jesús que no fueron interpretados en ese momento correctamente. De hecho, debemos saber que los evangelios no se escribieron enseguida. Es decir, que las cosas que están plasmadas en el evangelio, en los 4 evangelios, o sea, tanto en los sinópticos como en el evangelio de Juan, está plasmado la vida, la obra y la predicación del Señor Jesucristo. Todo está plasmado ahí, pero eso no se escribió en el momento en que las cosas sucedían. Los discípulos no llevaban una libreta y un bolígrafo anotando lo que Jesús decía, ni había grabadora, ni había nada, las cosas se estaban dando. ¿Cómo fue posible que ellos escribieran después todos? Por ejemplo, 3 evangelios sinópticos que coinciden perfectamente, el evangelio de Juan con toda su profundidad y con toda la explicación de todas las cosas. ¿Cómo pueden ellos escribir todo eso después? Fue el Espíritu Santo el que los guía y los alumbra, los ayuda a recordar lo que Jesús ha dicho, los ayuda a entender, a interpretar correctamente todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho, y sobre todo los guía para que escriban exactamente las cosas tal cual como deben ser escritas. Entonces, el Espíritu Santo llega a darnos revelación, a darnos iluminación, a darnos claridad de la obra del Señor Jesucristo. Si hay algo que no entendemos, el Espíritu Santo nos los aclara. Todos los escritos que nosotros tenemos es la obra del Espíritu Santo en las mentes de los escritores sagrados. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos al versículo número 14. Dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Tercera función del Espíritu Santo, ojo. Tercera función del Espíritu Santo, Él me glorificará. La tercera función del Espíritu Santo expuesta aquí es glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu es la tercera persona de ese Dios trino. Pero el Espíritu no quiere la gloria. El Espíritu no quiere que la gloria se le dirija a Él. El Espíritu quiere lo que quiere Dios porque es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de nuestros anhelos y de nuestros deseos, decimos, bueno, la cosa que yo más anhelo en lo más profundo de mi ser, es como decir lo que yo más anhelo en lo más profundo de mi espíritu. Bueno, el Espíritu de Dios es lo profundo de Dios. Es lo más íntimo del corazón, de los anhelos y del deseo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que quiere el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios quiere que Cristo sea glorificado. Ojo, quiere que Cristo sea glorificado. Por eso, cuando nosotros queremos glorificar a Dios, a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, basta y sobra con que glorifiquemos al Hijo. En el Hijo es glorificado el Padre y es satisfecho el propósito y el deseo del Espíritu de Dios. Espero que lo entiendan. Hay una persona en la Trinidad a quien el Padre le plació exaltar hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre, y esa es la persona del Hijo. El Padre quiere que el Hijo sea exaltado y que sea engrandecido. Por eso el Padre permite que el Hijo sea humillado hasta lo sumo, para luego exaltarlo hasta lo sumo y darle un nombre que está por encima
de todo nombre y que toda rodilla se doble ante ese nombre y que toda lengua confiese ese nombre. Pues el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, es lo profundo de Dios, anhela que el Hijo sea glorificado. Ojo, versículo 14, lo leemos nuevamente. Él me glorificará. ¿Quién glorificará a Cristo? El Espíritu Santo. Entendamos este orden porque esto es importante para la adoración, para la alabanza, para nuestro culto. Es necesario que entendamos a quién se le da la gloria. El Espíritu lo que hace es mostrarnos a Cristo para que lo glorifiquemos. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la mente de los discípulos? Mostrarles quién era Cristo. Ellos, cuando caminaron en la tierra con Jesús, muchas veces no alcanzaron a dimensionar la grandeza de la majestad del Señor Jesucristo. Lo vieron en su humanidad, lo vieron en su debilidad, lo vieron cuando tenía sed, lo vieron cuando tenía hambre, lo vieron cuando agonizaba en el Getsemaní, lo vieron preocupado, lo vieron cargado, lo vieron llorar. Ok, lo vieron lleno de gracia y lo vieron lleno de verdad, como escribe Juan al principio. Pero en muchas ocasiones ellos se sorprendieron. Por ejemplo, el día de la pesca milagrosa, cuando ya Pedro y los otros se habían rendido porque no habían pescado nada y estaban limpiando las redes. Jesús les dice, boga mar adentro y echa las redes. Y bueno, conocen la historia y conocen cómo Pedro obedeció, pues no digamos de mala gana, pero obedeció por obedecer porque él como pescador decía que ya habían probado todo. Y finalmente la red se llena de peces. Cuando la red se llena de peces de tal manera que se está rompiendo y aún la barca peligra y vienen a ayudarlos, él lo que hace es ponerse de rodillas y le dice al Señor, apártate de mí que yo soy un hombre pecador. Apártate de mí que soy un hombre pecador. O sea, en ese momento Pedro está teniendo una revelación más clara de quién es el Señor Jesucristo, como la tuvo cuando Cristo le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo o quién dicen ustedes que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, habían unos momentos de luz, habían unos momentos de iluminación en que los discípulos podían comprender quién era Jesús, pero no tenían la claridad y la certeza como para escribir un evangelio, sobre todo como el evangelio que estamos leyendo, como para escribir aquel párrafo con que empieza Juan diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue hecho por él y nada de lo que existe y nada de lo que fue creado sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, para que él escriba todo eso tocante al Señor Jesucristo, tuvo que recibir una iluminación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo comenzó a mostrarle a Juan, a Pedro, a Marcos, a Lucas, y más adelante le mostraría también al apóstol Pablo la grandeza de la gloria, de la majestad, de la magnificencia del Señor Jesucristo en su gloria, en su deidad, en su humanidad. Todo eso lo llegaron a comprender no por el simple hecho de haber estado con Jesús, sino por la obra que efectuó el Espíritu Santo tiempo después, cuando vino a ellos y los iluminó y los guió. Ahora Jesús dice que el Espíritu lo va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es eso lo mío? Todo lo que tiene el Padre es mío. Es decir, que el Espíritu es el que empezó a mostrar que Jesucristo no era un simple hombre, que Jesucristo era Dios. El Espíritu Santo fue el que empezó a mostrar que Jesucristo era omnipotente, que Jesucristo era omnisciente, que Jesucristo era todopoderoso, que Jesucristo era la resurrección y la vida, que Jesucristo tenía poder y dominio sobre la naturaleza, que tenía poder y dominio sobre las potestades de las tinieblas,
O sea, fue el Espíritu el que empezó a mostrar todos los atributos divinos del Hijo y ellos pudieron entender quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con otro anuncio que hace el Señor Jesucristo para consolar. Ya anunció que se iba, pero que dejaría un consolador y ha hecho un resumen de toda la obra de este consolador. Ahora va a ser otro anuncio solemne. Los discípulos están tristes, no podemos saber o imaginar si ellos estaban captando la grandeza de lo que Jesús estaba anunciando. Ahora, en este segmento del versículo 16 en adelante, el Señor Jesucristo va a hablarles de su regreso, de su regreso. O sea, sí me voy, pero voy a regresar. Vamos al versículo 16. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, Jesús está anunciando qué cosa, su retorno. Dice todavía un poco, no me veréis, y luego un poco y me volverás a ver. Una de las cosas que sucedió con los discípulos y que se constituyó en lo que los hizo levantarse, en el apoyo, en ese detonador para sacarlos de la tristeza, del dolor, del estado en el que quedaron cuando vieron a su Salvador morir. Y lo más importante que sucedió fue verlos resucitados. Para Jesús era supremamente importante y para los discípulos era indispensable volver a ver a Jesús después de su muerte. Las apariciones de Jesús es lo que él está anunciando aquí. O sea, por un poco de tiempo no me van a ver, pero otro poco de tiempo y me volverán a ver. Y entonces esa tristeza se convertirá en gozo. Hay un pasaje que es el pasaje de Maús, donde unos discípulos van caminando y van tristes y Jesús se les aparece y comienza a hablarles y comienza a decirles, a abrir las escrituras y luego se sienta con ellos a comer y hay un momento de luz en que se dan cuenta que es Jesucristo. Y ahí se llenan de gozo, allí se llenan de alegría, allí se llenan de entusiasmo, ahí recuperan las fuerzas. Entonces, todas esas apariciones de Jesús resucitado fueron el detonante, lo que llevó a los discípulos a la restauración, a levantarse con gozo, a cobrar fuerzas, a recobrar el gozo, a recobrar la alegría, a recobrar la fe y la esperanza. Entonces, eso es lo que él está anunciando aquí. Y para que todavía estén más contentos, o sea, hay todo un mover de Jesús para quitar de ellos la tristeza. Jesús va a pasar por el momento más difícil de su ministerio, por el momento más duro, más cruel, más doloroso, más terrible, pero no quiere que sus discípulos queden en un estado de depresión ni de tristeza. Quiere que sus discípulos queden con gozo y con alegría. Y ahora para completar ese gozo les dice, no me han pedido nada, pidan lo que quieren. Y esto es algo hermoso ver que los discípulos
no eran personas que estaban detrás de Jesús para pedirle cosas o para demandar favores. Mas, sin embargo, Jesús está con ellos dispuesto a bendecirlos y a darle todo lo que pidan. Es Jesús el que los invita a pedir y les dice, pidan, pidan lo que ustedes quieren para que el gozo de ustedes sea completo, es decir, para que se les vaya esa tristeza, para que se les vaya ese dolor y para que tengan plenitud de gozo, plenitud de alegría. Eso fue lo que Jesús les dijo. Y ahora comienza un discurso acerca de su triunfo, acerca de su victoria. Este es el discurso antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Es un grito de victoria. Son palabras de ánimo, de esperanza, de fortaleza, pero sobre todo de victoria. Vamos a leer el versículo 25 en adelante. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es su discurso, este es su propósito, y lo que el Señor anhela que nosotros tengamos es gozo y paz. Y ese gozo y esa paz no provienen de las circunstancias afortunadas que nos rodean, porque Él acaba de decir, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. Ese gozo y esa paz están en Cristo Jesús. Solamente podemos experimentarlo cuando estamos en su presencia y hacemos su voluntad. El gozo es el gozo de Jesús. La paz es la paz de Jesús. Y podemos tenerla si estamos en Él y si estamos con Él. Y eso es lo que Dios quiere. Ese gozo y esa paz nos debe llevar también a una vida de oración. Cristo quiere que pidamos. Cristo quiere que tengamos una vida de oración que pide, que clama, que suplica, que alcanza cosas para Dios. Bueno, pasemos entonces ahora al siguiente punto. Vamos a pasar ahora a otro punto que es el quinto punto del Evangelio de Juan. Y es algo supremamente importante porque es la oración del Verbo encarnado. Todo el ministerio de Jesús estuvo lleno de oración. Jesús se apartaba desde muy temprano en la mañana a orar y en la noche, también cuando terminaba su jornada evangelística y de milagros, también se apartaba para orar. Oraba antes de hacer un milagro, oraba antes de multiplicar los peces y los panes. En todo tiempo oraba el Señor Jesucristo. Su vida de oración era tan rica, su vida de oración era tan, tan intensa, que los discípulos sintieron que no sabían orar y un día se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús era intenso y era perseverante en la oración. Así que no podemos decir que este capítulo es el capítulo donde Jesús ora, no, pero este capítulo es especial porque contiene una oración supremamente especial y es una oración que se conoce con el nombre de la oración sumo sacerdotal, porque es una oración donde el Señor Jesucristo intercede por sus discípulos y por todos los que van a creer a través de sus discípulos
es decir, intercede por toda la iglesia. En esta oración sumo sacerdotal estamos incluidos nosotros, todos los creyentes en todas las épocas y en todos los lugares del mundo, que nos hemos convertido a Cristo genuinamente, todos estamos incluidos en esta oración. Por eso esta oración es supremamente importante porque fue lo que Jesús pidió para nosotros. El rebaño del Señor Jesucristo, conformado por los 12 discípulos que él escogió, que él llamó, apartó y capacitó, y por todos los creyentes de todas las épocas que iban a creer a través de los testimonios de todas las personas que se irían convirtiendo. Todo ese grupo de personas que constituye lo que es la iglesia, ¿cierto? Es uno de los objetos de la oración de Cristo. Y aquí en esta oración, Él está mostrando lo que Él quiere para nosotros. Esta es su iglesia. Él va a partir. Más adelante regresará por ella. Pero esto que Él dice aquí es lo que Él quiere para su iglesia. Ahora, Jesús no solamente ora por su iglesia y por sus discípulos. Jesús comienza orando por sí mismo. Todo el capítulo 17 es una oración sumo sacerdotal o una oración de intercesión. La vamos a dividir en unos 4 segmentos para estudiarla un poco mejor porque es bastante profunda. Y vamos a mirar la primera parte de la oración, que es todo el capítulo 17, la oración sumo sacerdotal, la oración de Cristo como sumo sacerdote de su iglesia, de su pueblo. Y vamos a mirar los primeros 5 versículos de la oración donde Jesús ora por sí mismo. O sea, él pide primero por él, es una oración interesada, es una oración que busca cosas de Dios, que anhela las cosas de Dios. Vamos al capítulo 17 y leemos del 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, miremos este primer segmento. Lo primero que dice es que Jesús levantó sus ojos al cielo. No quiere decir esto que siempre que Jesús oraba levantaba los ojos al cielo, pero muchas veces, como por ejemplo cuando iba a resucitar a Lázaro, dice también que alzó sus ojos al cielo. Muchas veces lo hacía. Y básicamente lo que está demostrado aquí es que la oración tiene que estar dirigida, que la oración no es un hablar por hablar, no es orar consigo mismo. La oración tiene una dirección, la adoración se dirige al Padre, la oración se dirige a Dios, la oración se dirige al cielo. Mis oraciones tienen que tener meta, enfoque, tienen que ir a una persona. Cuando yo oro, tengo que tener la conciencia de que estoy orando a un Dios que me escucha porque ha prometido escucharme. Entonces, por eso es que el libro de Hebreos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Dios de verdad está ahí, que tengamos el enfoque de la presencia de Dios frente a nosotros. Entonces, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Jesús conocía los tiempos, conocía los momentos y conocía su hora. Tenemos que aprender a discernir el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a esperar cuando tenemos que esperar y a estar quietos cuando hay que estar quietos. Y tenemos que aprender a actuar cuando ya es el momento de actuar. Jesús era experto en comprender los tiempos de Dios y sabía cuándo esperar y sabía cuándo actuar. Y ahora Él está frente al Padre, levantando sus ojos al trono del Padre. Está junto a todos esos discípulos que van a ser
las columnas de su iglesia y está a punto de irse, está a punto de partir. Entonces, lo primero que le dice Jesucristo al Señor es, eh, glorifícame, glorifícame. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Una de las cosas que está pidiendo el Señor Jesucristo es su glorificación. Él ya ha cumplido con todo lo que tenía que hacer y con todo el tiempo en que tenía que estar aquí. Y lo único que le resta es la cruz, la crucifixión. Ya lo que le queda prácticamente son 2 días de vida en la tierra. Y él lo sabe. Él sabe perfectamente que esa misma noche vienen por él para llevárselo apresado, arrestado ante un juicio ilegal. Él sabe que ya pronto va a dejar solos a los discípulos. Entonces, también quiere estar con el Padre. Sí, siente preocupación por sus discípulos, pero también quiere estar con el Padre. Por eso dice, glorifícame, glorifícame. Y habla de la gloria que él tenía cuando estaba en el Padre, cuando el Verbo era Dios y cuando el Verbo estaba con Dios, cuando él existía en forma de Dios desde antes de la fundación del mundo en la eternidad y tenía comunión con Dios el Padre. Entonces, aquí él está diciendo, quiero regresar a esa gloria que tenía contigo. Bueno, dice el versículo número 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren qué definición da el Señor Jesucristo de la vida eterna. Pensamos de pronto que la vida eterna es que seamos exonerados del infierno y vayamos eternamente para el cielo, pero no. La vida eterna comienza cuando Cristo llega a nuestras vidas. La vida eterna comienza cuando empezamos a conocer al Señor Jesucristo. Todo lo que implica la salvación y todo lo que implica vida eterna se obtiene a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Yo quiero ir a un texto de Pedro porque me gusta mucho la manera como Pedro lo escribe. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Mire lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Solamente el versículo 3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que implica la salvación, la herencia, el nuevo nacimiento, la vida eterna, todo lo que es divino, eterno, sagrado, sobrenatural, todas las dádivas que provienen de Dios, todas las dádivas espirituales, todas nos han sido dadas, no nos las van a dar, no nos las van a dar, nos han sido dadas, son nuestras. ¿Cómo? ¿Cómo nos dan todas esas cosas? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mediante el conocimiento del Señor Jesucristo recibimos salvación, recibimos vida eterna. Hace poquito escuché a un hombre decir una frase bien interesante y bien importante. Él decía, Dios no nos ha dado vida eterna. Dios no nos ha dado perdón de pecado. Dios no nos ha dado amor. Dios no nos ha dado sabiduría. Dios no nos ha dado justicia. No. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. El que tiene al Señor Jesucristo tiene la vida eterna, tiene el perdón de pecados,
tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene la justicia divina, tiene el amor de Dios, tiene la herencia, tiene el llamado, tiene el nuevo nacimiento. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro tesoro, esa es nuestra gloria y en Cristo Jesús lo tenemos absolutamente todo. O sea, Dios no entrega dones así a unos esto y a otros. No, Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Y cuando abrazamos a Jesús, abrazamos toda la plenitud de Dios. Así lo escribió el apóstol Juan al inicio. De su plenitud, de la plenitud de quién, de Cristo, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ok, entonces la primera oración, lo primero que Jesús pide en esta oración es: quiero ser glorificado. Quiero ser glorificado. Ser glorificado es estar allá en la presencia del Padre nuevamente. Ser glorificado es que como hombre, ¿qué es lo que va a suceder? Como hombre va a ser declarado perfecto. Como hombre va a llegar a un punto de obediencia absoluta en la cruz del Calvario y se va a convertir en un hombre perfecto y glorificado. Y como Dios, como hijo de Dios, va a volver al estado de gloria que compartía con el Padre. Versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok. Ahora vamos a la segunda parte de la oración. Ahora Jesús ora por sus discípulos y se refiere específicamente a la oración que hace por los 12 que están allí, exceptuando a Judas, que es el hijo de la perdición. Esto no aplica para él, es solo para los que de verdad son de él. Entonces vamos a leer del versículo 6 al 19. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Paremos un momentico allí y examinemos lo que Jesús está pidiendo para sus discípulos. Lo primero que está pidiendo es que los guarde del mundo, que los guarde del mundo. Significa que el mundo es una amenaza para los discípulos de Cristo. El mundo como tal, si nos referimos a las personas que son del mundo y al sistema del mundo, el mundo como tal nos aborrecerá de la misma manera que aborrece a Cristo. Pero el mundo como tal tiene también sus fuerzas malignas de seducción. ¿Recuerdan cuando el apóstol, el apóstol Juan nos escribe: hijitos, no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. También Santiago escribió: oh almas adúlteras, ¿acaso ignoran que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces,
El mundo es un peligro para los creyentes, primero porque los aborrece, pero también es un peligro porque hay cosas en nuestra alma, tres pasiones que batallan en nuestra alma y son pasiones que provienen del mundo. Son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que proceden del mundo, pero que operan en nuestros corazones. Así que el mundo también nos puede seducir con su falso esplendor, con, con sus tentaciones, con sus codicias, ¿cierto? El mundo también opera en nosotros. Y Jesús está pidiéndole al Padre que nos guarde del mundo. Uno de los más grandes enemigos del alma de los discípulos de Cristo es el mundo. Las cosas que hay en el mundo, la gente que hay en el mundo, el sistema del mundo, la filosofía del mundo, las tendencias del mundo, eso amenaza nuestra alma con destruir nuestra fe. Y Jesús oró al Padre para que nos guardara. Y está diciéndole al Padre, mientras ellos estuvieron aquí, mientras yo estuve con ellos, porque me voy, mientras yo estuve con ellos, los guardé del mundo. Y ahora le dice al Padre, guárdalos tú ahora, porque ellos no son del mundo. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios pidiéndole que nos guarde del mundo? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios cuando oramos? Le pedimos sanidad, le pedimos prosperidad, le pedimos cosas, le pedimos personas, pero alguna vez le hemos pedido a Dios que nos libre del mundo, que nos libre de la seducción del mundo, que nos libre de las artimañas del mundo. ¿Alguna vez le hemos pedido a Dios que arranque de nuestros corazones todo amor por el mundo, que es enemistad contra Él? ¿Alguna vez en nuestras oraciones nos hemos sintonizado con Cristo, que va a orar por sus discípulos y dice, lo primero que te pido, Dios, es que los guardes del mundo? Dice ahora en el versículo, en el versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que los guardes del mal. Ahora, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay mal. Y dice, guárdalos del mal. Está pidiendo que los guarde del mundo, que los guarde del mal, y ahora está pidiendo santidad. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es una de las funciones de la palabra de Dios en nuestras vidas, santificarnos, santificarnos. Así obra el Espíritu Santo también, obra a través de la palabra. Recordemos que es uno y el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que inspiró todo lo que está escrito y las palabras que están escritas tienen el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificarnos. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad y se está refiriendo a esta palabra. Usted quiere conocer la verdad, lea las escrituras, escudriñe las escrituras, estudie las escrituras, deseche la fábula, deseche los sueños, deseche las visiones, deseche tantos seminarios, deseche tanta cosa, abrace su Biblia. Póngase de rodillas, órele al Señor, pídale al Espíritu Santo que lo ilumine y lea la Biblia, 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 lea la Biblia, porque la Biblia es verdad, porque la Biblia santifica. Eso es lo que Jesús está pidiéndole al Padre. El apóstol Pablo, cuando habla de los que se pierden, en su carta a los tesalonicenses, dice que los que se pierden
Se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que una característica o un ingrediente que opera la salvación en nosotros es que tengamos amor por la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad de Dios y tiene el poder de santificar. Tiene el poder de santificarnos. Vamos a continuar en esta oración de Jesús por sus discípulos. Vamos al versículo 18 y 19. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Entonces, ¿qué relación tenemos con el mundo? Porque estamos en el mundo. Y si el mundo es tan malo, y si el mundo es un peligro para nosotros, y si Dios tiene que guardarnos del mundo, entonces, ¿para qué nos dejó aquí? ¿Por qué no nos lleva de aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dice que somos enviados al mundo. Los discípulos fueron enviados al mundo. La iglesia ha sido enviada al mundo. Si usted es iglesia, usted es una persona que ha sido enviada. Escuche bien, usted ha sido enviado al mundo. Usted es un enviado de Dios. No importa si tiene un cargo o no tiene un cargo en la iglesia. Usted ha sido santificado en la verdad. Y ahora esa verdad que lo ha santificado lo hace responsable ante el mundo. Usted ha sido enviado con una verdad, con una palabra al mundo. Usted es un mensajero de Dios porque usted tiene la verdad de Dios. Y el propósito de Dios con su vida es que usted proclame esa verdad al mundo, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de oficina, de escuela, al lugar donde Dios lo ponga. Usted es un enviado de Dios para el mundo. Esa es su relación con el mundo. Su relación con el mundo no es que se tiene que entender, no es que tiene que ir a las fiestas, no es que tiene que compartir las vulgaridades del mundo, no es que se tiene que reír de todos los chistes del mundo, no. Su relación con el mundo es que usted ha sido enviado para proclamar la verdad al mundo. Y por eso tenemos que santificarnos, es decir, no podemos ser iguales al mundo, porque si usted es igual al mundo, usted no puede predicar ninguna verdad. La única manera que usted predique es que su vida y su conducta estén apartadas. Dice, santifícalos en tu verdad. La verdad de Dios es la que santifica. La santificación no viene por apartarme del mundo, es decir, no salgo con nadie, no hablo con nadie. No, el problema no es ese. El problema es que seamos diferentes, es que hablemos, pero hablemos diferente. Que salgamos, pero que actuemos diferente, que seamos diferentes, que seamos enviados de Dios para el mundo. Bueno, ahora comienza la oración por todos nosotros. Es la oración por todos los creyentes. Vamos al versículo 20 al 24. Dice Jesús, está hablando con el Padre. Recuerden, levantó sus ojos al cielo y comenzó a hablar con el Padre. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, la oración que estoy haciendo, Padre, no es por estos 12 que están aquí sentados. Es por ellos y por todos los que a través de ellos van a creer en mí. O sea, toda la iglesia. Miren que él le dijo al Padre, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, por aquellos que tú del mundo me diste a mí. Ese es un concepto de elección. De entre el mundo, de entre el mundo, están los que han de creer, están los que Dios ha llamado, los que Dios ha escogido y los que Dios le ha entregado al Señor Jesucristo. Y en ese momento no existe toda la iglesia en ese momento, pero nosotros estamos allí en el corazón de Jesús y estamos allí en esa oración. Y por supuesto que el Padre escuchó al Hijo. Por eso tenemos que saber cuáles fueron las cosas que el Hijo pidió para nosotros.
para saber cuáles son las cosas que tenemos de parte de Dios, porque el Hijo se las pidió al Padre para nosotros. Versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren qué hermosa oración. ¿Qué está pidiendo ahora para todos nosotros? Unidad, que seamos unos. En la oración de Cristo hay un anhelo, un deseo de que entre nosotros no haya divisiones, no haya contienda, no haya fisuras, que seamos uno. Dice, yo quiero que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, mire qué tremendo. El Hijo está aquí humillado en su humanidad, está aquí en la tierra. El Padre está allá en su trono, pero el Hijo está diciendo, tú y yo somos uno, en una unidad perfecta, en una unidad de mente, de corazón, de pensamiento. Recuerden la voz del Padre cuando el Hijo está siendo bautizado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la misma palabra en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchemos también las palabras de Jesús. No hablo nada por mí mismo. Lo que escucho hablar al Padre, eso es lo que hablo. No puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. El Padre y yo, uno somos, perfectos en unidad. ¿Cómo trabajamos por la unidad de la iglesia? La unidad de la iglesia no es un trabajo humano. La unidad de la iglesia es un lugar donde nos ubicamos, donde nos posicionamos. Ese lugar es Cristo. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él, cuando sus palabras están en nosotros, cuando sus palabras gobiernan nuestros pensamientos, cuando nuestra vida está completamente nutrida por las palabras que salieron de la boca de Jesús, cuando todo nuestro ser y nuestro espíritu se nutre del Señor Jesucristo, somos uno con el Padre y somos uno con todos los creyentes que están en Cristo. Y Jesús le está pidiendo eso al Padre. Jesús le está pidiendo al Padre que todos nosotros seamos uno en Él. Uno en Él. La unidad de la iglesia no se obtiene abrazándonos, cantándonos, cantando, haciendo integraciones. Y todo eso es necesario y todo eso es provechoso. Pero la unidad de la iglesia, la unidad que Cristo pidió al Padre, o sea, Cristo le pide al Padre que la iglesia esté unida. Y la única forma de que la iglesia esté unida es que la iglesia esté en Cristo. Cristo no está dividido. El Padre no está dividido. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo y no están divididos. ¿Cómo hacemos para entrar en ese estado de unidad con Dios? Estando en Cristo. Estando en Cristo. Permanezcan en mí, dijo en el capítulo 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, una conexión, una comunión con las palabras de Jesús, con el sentir de Jesús, con el corazón de Jesús, con los deseos de Jesús, que hace que seamos uno. Y Jesús quiere que todos confluyamos allá, en Él, en su presencia. Que todos tengamos una misma formación bíblica, su palabra, lo que Él dijo. ¿Por qué tenemos que ser tan diferentes?
¿Por qué tenemos que tener diferentes visiones y diferentes misiones? Si la única visión y la única misión que debe tener la iglesia es la que Cristo nos dio en su palabra. ¿Por qué estamos tan divididos, tan segmentados? Porque cada líder quiere figurar, porque hay mucho ego, porque hay mucho yo. Y no debe existir ni el ego, ni el yo, ni el deseo de figurar. Debemos honrar al Señor Jesucristo. Estaba mirando que hay una moda ahora que si la examinamos bien a fondo, es bastante mundana, bastante mundana. ¿Cuál es la moda a la que me refiero? Encontramos unas frases que podríamos llamar frases célebres, ¿cierto? Como cuando nos encontramos con una frase que dice, solo sé que nada sé, Sócrates, cosas así. Ahora encontramos frases célebres de hombres como John Piper, John MacArthur, Paul Washer, eh, eh, Steve Lawson, eh, Miguel Núñez, Sugel Michelin. Estos hombres ciertamente son grandes hombres de Dios. Ciertamente les debemos mucho por, por su doctrina, por su integridad, por la defensa que han hecho de la fe, por la capacidad de enseñar. Sí, le debemos mucho a estos hombres, han sido una bendición. Dios los ha colmado de dones. Pero es que ahora encuentro una cantidad de afiches donde le toman fotos a estos hombres y colocan frases que ellos han dicho y que no son sino la interpretación de cosas que están escritas en la Biblia. Es decir, cosas que dijo el apóstol Pablo, cosas que están plasmadas en las escrituras y ellos simplemente la dicen con otras palabras y colocan la firma de ellos y la imagen de ellos como, como si ellos fueran ahora los pilares de la fe cristiana, como si ellos fueran los nuevos apóstoles de la verdad. Y me parece que están cayendo en un vacío los que hacen estas cosas. Quizás ellos no son culpables, pero se está comenzando a idolatrar. Óigase bien lo que voy a decir. Lo digo con temor, con temblor, pero se está comenzando a idolatrar la sana doctrina. Se está comenzando a idolatrar a los maestros correctos de sana doctrina. Se está comenzando a idolatrar a John MacArthur, se está comenzando a idolatrar a John Piper, se está comenzando a idolatrar a Sugel Michelin, a Rafael Núñez. Les están tomando fotos, están poniendo su firma al pie de enseñanzas que originalmente fueron dadas por Jesucristo y por el apóstol Pablo y por el resto de los escritores bíblicos que son los verdaderos apóstoles de la iglesia. Piensen lo que estoy diciendo, porque está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Y por estar condenando a los falsos maestros que son de condenar, que han torcido el evangelio, que han hecho mercadería de la fe cristiana, por estar condenándolos a ellos, ahora están endiosando a estos. Y eso es idolatría. Cada vez que vemos una foto de uno de estos hombres con Photoshop, con la frase de cosas que simplemente están en la Biblia. ¿Por qué no poner simplemente que lo dijo Pablo, que lo dijo Cristo? ¿Por qué no volver a la escritura con tantas versiones aclaratorias que tenemos? Tantas versiones cada vez más claras. ¿Por qué seguir el culto al hombre? Y quizás ninguno de ellos tiene la culpa y quizás ninguno de ellos esté de acuerdo.
pero repito, se están convirtiendo en ídolos. Ídolos de la ortodoxia, ídolos de la sana doctrina. Se está idolatrando al maestro sano, se está idolatrando la sana doctrina y se le está robando la gloria al Señor Jesucristo y a las escrituras, que son las que nos llevan a esas verdades, que son las que nos llevan a esas conclusiones, por así decirlo. Tenemos que desarrollar la capacidad de deleitarnos en la verdad, simplemente abriendo la Biblia, y de permitir que Dios nos hable, simplemente leyendo la Biblia. Y que no tenga que ser, que una cosa no tiene que ser catalogada de verdad porque la dice John MacArthur. O sea, si lo dice John MacArthur es una verdad. No, ellos son falibles, ellos también se equivocan. No es lo mismo el apóstol Pablo que Calvino, no es lo mismo. No es lo mismo el apóstol Pedro que John MacArthur. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Pero, repito, yo veo un culto. Yo veo un enceguecimiento. Yo veo cierta arrogancia. Lo que la Biblia quiere decir aquí. O sea, soy más claro que la misma Biblia. Hablo mejor que el espíritu que inspiró a Pablo a escribir las cosas. Puedo recomponer todo. Es un poco delicado. Es un poco delicado lo que está sucediendo. Volvamos a las escrituras. Jesús habla claro. Jesús habla claro. La Biblia es clara. Sí hay unos cuantos pasajes difíciles, pero son unos cuantos pasajes. La mayoría de los textos bíblicos los podemos entender solamente si nos hemos arrepentido y hemos recibido a Cristo como nuestro único Rey, Señor y Salvador. Solamente basta eso. Entonces Jesús ora por todos los creyentes. Continuemos. El versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren qué lindo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, quiero que ellos estén conmigo. La tercera petición del Señor Jesucristo para nosotros es que estemos donde Él está. Estemos donde Él está. No sé si recuerdan la gran comisión, cuando Él resucitado le da la gran comisión a los discípulos. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y termina diciendo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días de nuestra vida Jesucristo está con nosotros, todos los días. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, Jesucristo está con nosotros, porque se lo pidió al Padre, porque Jesucristo es Dios, porque Él es omnipresente. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Miren qué peticiones tan hermosas. Que nos libre del mundo, que nos guarde del mal, que seamos uno. Y que vean su gloria. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén. O sea, que estemos con Jesús siempre y que veamos su gloria. Es decir, que nosotros tengamos la capacidad de ver más allá del carpintero, más allá del hombre que muere en la cruz, más allá, ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Continuamos con la oración. En la tercera petición, Jesús está diciendo que quiere estar con nosotros, quiere estar con nosotros siempre. Esta oración nos asegura su presencia, nos asegura su compañía en todo lugar y en todo momento donde estemos. Es una de las peticiones más hermosas y el Padre se la concedió. Ahora vamos nuevamente al versículo 25, dice, Padre justo,
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ok, vamos ahora a mirar estos dos versículos, el versículo 25 y el versículo 26 de la oración sumo sacerdotal que contienen una conclusión acerca de qué es lo que Jesús quiere. Y en el versículo 25 hay una conclusión que habla de el mundo y nosotros. Y la característica del mundo es que el mundo no ha conocido a Dios. El mundo no ha conocido a Dios. El mundo dice que conoce a Dios, pero el mundo no conoce a Dios. Y esa es la gran diferencia de lo que Jesús quiere con nosotros. Jesús quiere que tengamos un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios solamente es posible a través de Él. Eso es lo que está diciendo en el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Estos, o sea, estos discípulos y los que han de creer, conocen que el enviado de Dios, conocemos que el enviado de Dios es Jesucristo. De tal manera que podemos conocer al Padre. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo. El único ser que conoce a Dios, que conoce al Padre, es su Hijo Jesucristo, que vino aquí a la tierra. Y es el único que puede darnos a conocer a Dios. No hay forma de conocer a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y la gran diferencia entre el mundo y los cristianos es que los cristianos conocen a Dios. Los cristianos conocen a Dios. El deseo de Jesús es que el conocimiento que Él tiene del Padre sea transferido a nosotros. Ojo, el conocimiento que Cristo tiene del Padre, Jesús quiere que lo tengamos también nosotros, que conozcamos a Dios. Conocer a Dios, si nosotros pensamos en lo que implica la tarea de conocer a Dios, un Dios que es infinito en todos sus atributos, infinito en bondad, infinito en justicia, infinito en verdad, infinito en pureza, infinito en poder, infinito en, en, en amor, infinito, o sea, todas las cualidades, virtudes, perfecciones de Cristo Jesús, de Dios, del Padre, son infinitas. ¿Cómo conocerlo? O sea, conocer a Dios es algo así como una actividad continua, permanente y eterna en la que estamos involucrados desde ahora, y eso se llama la vida eterna. La vida eterna no es algo que Dios me va a dar cuando me muera porque me morí en Cristo y entonces no me voy para el infierno, sino para el cielo y ahora tengo vida eterna. No, la vida eterna nos la ha dado Dios a través de conocer al Señor Jesucristo. En el mismo instante en que Cristo llega a su vida, en el mismo instante en que usted comienza a tener comunión con el Señor Jesucristo, la vida eterna, porque es la vida de Dios, ha llegado a su vida. Usted ya tiene la vida eterna porque usted tiene a Cristo. Y la vida eterna continúa como a través del conocimiento de Dios. ¿Y cómo se da ese conocimiento de Dios en nosotros? A través del conocimiento del Señor Jesucristo. Cada día avanzamos más y más en el conocimiento de Cristo, y al avanzar cada día más y más en el conocimiento de Cristo, avanzamos en el conocimiento del Padre, avanzamos en el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que nuestra vida crece, nuestra vida aumenta. Esa es la vida eterna. No la vamos a tener, ya la tenemos. No la vamos a disfrutar, ya la disfrutamos. Quizás más adelante el disfrute sea mayor, quizás más adelante el conocimiento sea más grande y más profundo. Sí, pero ya lo tenemos. Ya tenemos a Cristo. No es algo que viene, es algo que ya vino.
Vamos al versículo 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, les he dado a conocer tu nombre. Miren que Jesús está a punto de partir ya, esta es la noche de la Pascua, los que lo entregan ya están por ahí, los que vienen a apresarlo ya están por ahí. Y Jesús está con una calma, con una tranquilidad, con una paz, capacitando a estos discípulos para dejarlos como, como las columnas de su iglesia. Les he dado a conocer tu nombre, o sea, con todo lo que Jesús ha dicho, con todo lo que Jesús ha hecho, con todas las obras, con todo el poder que ha manifestado, ya ha dado a conocer a Dios. Pero el conocimiento de Dios no termina nunca porque Dios es infinito y eterno. Y dice, y lo daré a conocer aún. O sea que a través de Cristo seguimos conociendo más y más a Dios. Cristo es inagotable. Cristo, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios. Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Nunca terminaremos de conocer a Jesús, pero podemos conocerlo hoy más que ayer y mañana más que hoy. Nuestra vida debe ser un completo conocer al Señor porque Él está empeñado en hacer que conozcamos al Padre y que lo conozcamos cada día más. Dice, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con el que me has amado. Miren que a veces hay personas que dicen que tú no tienes amor, que fulanito no tiene amor, como si el tener amor fuese un mérito humano. El tener amor es un regalo de la gracia. El que tiene a Cristo tiene amor, porque en Cristo Jesús está el amor del Padre. Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos, aun cuando sus amigos son traidores. Nadie tiene más amor que Jesús. Y el que tiene a Cristo tiene amor. Así que no te dejes de decir esas cosas de que no tienes amor, de que no sé qué. Sí tienes amor porque tienes a Cristo. Y entre más conozcas a Cristo, más conoces a Dios y más te llenas de amor y más creces en ese amor. Esta es la oración sumo sacerdotal. Guárdalos del mundo, líbralos del mal, que sean uno en unidad, que donde yo esté, ellos estén conmigo siempre, que yo pueda estar con ellos siempre. Presencia permanente, continua, no la del domingo, no, ahí la disfrutamos más, todos los días. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presencia permanente y el amor con que el Padre ama al Hijo. Esto es tremendo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Saben cuánto ama el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que ese amor que el Padre siente por el Hijo esté también en nosotros. Esta es la oración sumo sacerdotal. Amor, unidad, presencia y santificación de su palabra lejos del mundo. En el mundo, pero libres del mundo. Sin el pecado del mundo, sin la contaminación del mundo, santificados por su verdad.